¿Sabes cómo pedir perdón? Minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Si tomaron la clase pasada, en donde di los saludos básicos del idioma japonés, seguramente se acuerdan qué quiere decir cada uno de ellos y cuál es el que mejor va para el momento del día que lo estás mirando. Espero que tengas un maravilloso día, que Dios te bendiga y que este tiempo que estás compartiendo con nosotros sea agradable para vos, de aprendizaje, y que también te haga bien como está siendo de aprendizaje para mi vida. Así como lo dije en la introducción, hoy vamos a ver las diferentes maneras de pedir disculpas, de pedir perdón en japonés. Aprender un idioma es mucho más allá de saber cómo se dicen algunas cosas, de cómo traducir algunas palabras, sonidos, expresiones. Va mucho más allá, nos invita a conocer acerca de la cultura, de la filosofía que tiene la sociedad. Por eso es tan interesante aprender idiomas, más allá de que si logro ser capaz de poder entablar una conversación fluida o no. Bien, justamente la cultura del pedir perdón, de disculparse en Japón o del idioma japonés es algo muy importante. Hay estudios incluso desde la psicología o la sociología que se dice que en una comunidad colectivista como suele ser la japonesa y algunos países hispanohablantes, especialmente los latinos, la cultura de pedir perdón va mucho más allá de si uno reconoce que ha cometido una falta, que ha tenido algún error. Y a veces llegan a extremos de pedir disculpa por todo, a veces hasta por respirar o por estornudar, y lo digo de manera risueña, pero a mí también me pasa y me ha pasado especialmente cuando estaba recién llegada de Japón, que mis compañeros me decían como, pero ¿por qué pedís perdón por todo? ¿Por qué te disculpás por todo? Ay, perdón. Pero me estás pidiendo perdón por pedir perdón. Bueno, si ustedes son personas de ascendencia japonesa o tienen en la familia a alguien o conocen a alguien, seguramente puedan sentirse identificados. Porque justamente con la palabra del disculparse o pedir perdón, uno busca crear un ambiente armónico en donde especialmente vos, no solamente yo, sino vos también puedas sentirte cómodo. Y si en alguna actitud, alguna palabra que yo dije o algo que está interrumpiendo esa armonía, entonces yo te pido disculpas, así es como que reseteamos y podemos volver a empezar y seguir conversando, compartiendo ese tiempo de la manera más agradable posible. Así que van a escuchar muchas veces y van a decir muchas veces perdón, disculpas cuando están con una persona japonesa. Así que qué importante es aprender las palabras que hoy vamos a estudiar. Vayan a buscar algún papel, algo para tomar notas, porque ya empieza la clase. Recordarán que la clase pasada les dije que el idioma japonés, una de las características que tiene, es que tiene diferentes grados de formalidad, diferentes maneras de expresarse, si uno es varón, si es mujer, si está hablando con alguien de un rango mayor o menor. Entonces, imagínense que también pasa lo mismo. Para pedir disculpas hay muchas maneras de hacerlo, pero elegí las 4 principales que por ahí, no importa en la situación en la que estén o de la edad que sean, lo pueden llegar a utilizar. Igualmente voy a hacer esas aclaraciones. El primero, y este sí es el que en un contexto informal, hablando con amigos, familiares, conocidos, se usa bastante y no importa si uno es mujer, si es varón, la edad que tenga, el que se usa mucho es gomen. Gomen. Go-me. Suele estar acompañado de gestos como gomen, gomen, gomen. Una pequeña reverencia, ¿sí? Gomen. Este es un, disculpa, perdón. Y se suele usar para casi todo, ¿sí? Te choqué con el codo sin querer, gomen, te moví un poco la hojita, gomen. Bien, entonces gomen es una manera de disculparse de manera informal, amistosa, no necesariamente porque hayas cometido una falta grave, sino, bueno, esto que decíamos de aminorar la situación y decir, uy, perdón si en algo te incomodé, te molesté o interrumpí algo. Gomen. Una manera un poco más larga de decirlo y por lo tanto hay mayor compromiso en cuanto al sentimiento, ¿no? De que ahí sí te estoy pidiendo por ahí perdón por alguna falta, alguna equivocación que cometí, si yo te hice daño de alguna manera. Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai.
¿sí? Y en ese saludo, en esa forma de decirlo, tenemos ahí encerrado un poco más este sentimiento de disculpa, de pedir perdón, de decir por favor perdóname, gomen nasai. Un poco más formal y que es súper útil porque se utiliza en muchos contextos para llamar la atención, para agradecer, para pedir disculpas, para pedir perdón, se los comenté la semana pasada, a ver si se acuerdan cuál es. Hai, sumimasen, sumimasen. Y como se usa en tantos lugares, uno por ahí piensa, bueno, también debe ser una manera tranquila de pedir disculpas, pero el origen de la palabra, el significado, la raíz, tiene que ver algo así como, ay, no me quedo tranquilo hasta que me perdones. Ay, qué intensidad. Bueno, pero no se preocupen que al usarlo en el día a día no es tan intenso, sumimasen, entonces como les dije, puede ser para llamar la atención, yo quiero preguntar, pedirle algo a alguien, sumimasen. Me choqué el codo con alguien ahí en el autobús, ¡ay, sumimasen! ¿Sí? Queda un poco más formal que decir gomen. Gomen es como que lo usamos entre conocidos, pero si es alguien que no conozco, ¡ay, sumimasen! A mí me pasa en el subte o en la calle, a veces estoy pensando en japonés y me choqué con alguien y ¡ay, sumimasen! O en un negocio me equivoqué, quería pagar y me confundí, ¡ay, sumimasen! Me suele salir así. ¿Bien? Sumimasen entonces es una manera de pedir disculpas que se adapta casi a todo, así que sumimasen, yo siempre lo digo en las clases, es muy útil, apréndanlo y traten de usarlo bastante seguido. Y uno que es mucho más formal, ahí sí ya para las personas de situación de empresa o hablar con personas en un rango mucho mayores, moshi wa ke arimasen, moshi wa ke arimasen. Literalmente quiere decir no tengo excusas, necesito que me perdones, no tengo excusas. Moshi wa ke arimasen. Moshi wa ke arimasen. ¿Cuál de estos usarías? ¿En qué momento? ¿Para qué persona? ¿Y por qué? La cultura y filosofía japonesa se caracteriza por buscar la armonía en todos los sentidos posibles. Por eso en muchas prácticas, en sus artes, filosofías, religión, la arquitectura y demás, se caracteriza mucho por lo que es la palabra wa. Wa. Incluso el wa, que se escribe con este kanji, que justamente quiere decir armonía, ¿sí? Es lo que caracteriza al Japón. Por ejemplo, para hablar de ropa japonesa se combina el wa con la palabra fuku, wa fuku. Para hablar de comida japonesa es washoku. Así que Japón es como que se apropia de la armonía y por eso para ellos es tan importante la cultura del pedir disculpas, la cultura del perdón, porque justamente el poder pedir perdón y ser perdonado trae paz, trae armonía. Eso es algo que también últimamente se habla mucho desde la sociología, desde la psicología. Incluso me atrevería a decir que en la lingüística, no sé si ustedes sabían que en el español también la palabra perdonar viene del latín per, que quiere decir por completo, entero, y donare, que es dar, entregar, ¿sí? Entonces es justamente uno entregarse por completo a la otra persona cuando uno pide el perdón, ¿no? Entonces yo estoy pidiendo eso, yo me entrego por completo con mis culpas y todo hacia vos y cuando yo perdono, cuando yo doy perdón, suelto por completo, ¿no? La culpa, la ofensa y demás. Entonces se habla mucho de esto de que me trae sanidad, que me trae libertad y Ale en algunos mensajes anteriores ha hablado mucho acerca de esto. En la Biblia o en el cristianismo, la palabra que nosotros podemos encontrar cuando se habla de que Dios nos trajo perdón es la palabra yurushi. Yurushi. Y quiere decir justamente no juzgar o no condenar por el pecado o la culpa. No juzgar por algún mal que se ha hecho. Si vivimos intranquilos, inseguros, y la verdad que el hecho de vivir con culpa es algo bastante común en nosotros y eso no nos da armonía, no nos permite estar en armonía con nosotros mismos ni con los demás. Y claro que sí, que día a día hay ofensas que uno provoca a los demás
o que es provocado por el otro, pero como para poder romper con todo eso y tener paz al fin, algo que necesitamos experimentar todos nosotros es el perdón. El perdón, ya sea de las personas que nos rodean, sí, pero mucho más importante es que vos puedas experimentar el perdón de parte de Dios. Te voy a mostrar unos versículos de la Biblia que habla acerca de eso. Algo maravilloso que nosotros podemos vivir y experimentar y disfrutar es justamente eso, que Dios nos amó con un amor incondicional. Y aun cuando nosotros no lo buscábamos, ni lo queríamos, ni lo merecíamos, nuestra relación con Dios ya empieza desde el perdón, ¿sí? Un texto que repetimos muchas veces es que Dios de tal manera amó tanto a este mundo que dio a su único Hijo para que todos los que en Él crean sean salvos y tengan vida eterna, que reciban perdón y con eso reciban libertad y una vida plena y eterna. Aun cuando nosotros no buscábamos de ese perdón. Bien, entonces el perdón de parte de Dios ya fue dado, pero hay algo importante que nosotros no tenemos que perder de vista, que nosotros necesitamos reconocer que necesitamos de ese perdón y justamente recibirlo. Vamos a poner con un ejemplo del día a día. Para el Día del Maestro me regalaron una tarjeta, una gift card, que dice hoy en día, que es una tarjeta que tiene un código y yo puedo canjearlo en un montón de locales, negocios, ahí hay cargada cierta cantidad de dinero y yo puedo canjearlo por cualquier cosa que yo quiera, necesite, equivalente a ese dinero. Si quiero algo que sale más, pongo un poco más de plata, pero bueno, me regalaron esa tarjeta. Estoy súper feliz, súper contenta con mi tarjeta. Pero aún no tengo el regalo en mis manos porque no lo fui a canjear, no lo fui a buscar, no hago tiempo para ir a esos locales y todavía me queda ahí, ¿no? Pero tengo que ir a buscar ese regalo. Bueno, es lo mismo. El regalo de parte de Dios del perdón, aunque nosotros no lo buscábamos ni nos merecíamos porque ni siquiera pedimos perdón, está dado. Pero si yo no me acerco y digo yo necesito y quiero ese perdón y lo recibo, es lo mismo que nada. Por eso es que seguimos viviendo sin paz, en discordia, peleándonos unos con otros, echándole la culpa al otro, exigiendo cosas, porque no tengo descanso, no tengo armonía, no he recibido ni vivido el perdón de Dios. Quien encubre su pecado, lo mal que ha hecho, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Es decir, que necesitamos pasar por ese paso de confesarlo y también dejar, soltar. ¿Se acuerdan lo que yo les dije del origen de la palabra del perdón? De donar, de abandonarlo por completo. No es solamente con palabras que yo tengo que pedir perdón. Tiene que haber actos que acompañen y que reflejen mi arrepentimiento. Necesito soltar eso. Otro pasaje que también es de una gran enseñanza y dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, para que lo sean, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tu corazón, tu mente necesita descanso, hay pensamientos que no te dejan tranquilo, que no te dejan dormir. ¿Por qué no probás por esto? Mira, Dios, seguramente hubo cosas en las que yo me equivoqué o me estoy equivocando o no recibí este regalo tuyo que es el perdón que mi alma necesita. Yo hoy me arrepiento de mis pecados. No lo entiendo 100%, pero sé que lo necesito. Me arrepiento de mis pecados. Largo todo, te lo dejo a tus pies. Te pido que me des ese descanso que me prometes en tu palabra. La palabra yurushi, que es el perdón, el disculpar en japonés, se escribe con este kanji, con este ideograma, este carácter. Esta es una fusión de otros dos kanji, de otros dos caracteres, que es muy interesante. De un lado tenemos el kanji que representa el color rojo,
que se dice que en realidad en su origen se lo puso más por el sonido, por cómo suena, que tiene que ver con el perdón. Y del otro lado es el kanji de soltar. Imagínense que no podía pensar en otra cosa que no sea en Jesús derramando su sangre, derramando esa sangre rojo carmesí por el perdón de nuestros pecados, para desatarnos, para soltarnos todas esas cadenas que nos atan, que nos trae la culpa de no perdonarnos a nosotros mismos, de no poder perdonar o ser perdonados por otras personas. Así que este no es un mensaje, una reflexión clásica de te invito a que perdones a los demás para que sientas más paz. No, vos también necesitas pedir perdón, yo también necesito pedir perdón. Y si entre personas o a mí mismo es difícil, empecemos por lo más importante, pedirle perdón a Dios. Y te prometo, bueno, mentira, si algo te lo promete te va a fallar, pero la Biblia te promete que cuando vos le pedís perdón a Dios, Él te va a abrir todas las puertas para que vengan días de descanso para vos, para tu mente, para tu alma, para tu corazón. ¿Por qué no empezás diciéndolo conmigo? Ya lo hicimos varias veces, pero qué importante, así como en el japonés, decir, Dios, te pido perdón, trae paz a mi vida. Es mi oración que, además de aprender muchas palabras muy interesantes en japonés, para pedir disculpas y tener tiempos de armonía con las personas que te rodean, también puedas tener armonía con vos mismo, y lo más importante, estar en armonía con Dios. Dios te bendiga, tengas una semana bendecida, y si crees que este mensaje le puede hacer bien a alguien que vos conozcas porque quiere aprender japonés o porque necesita saber que hay un descanso para su corazón, para su mente, para su alma, compartile este mensaje. Nos puedes seguir a través de las redes sociales. Si tenés consultas acerca de japonés también me podés escribir por este medio y seguimos en contacto. Recordá que los días miércoles, como Centro Cristiano Megumi, compartimos tiempo de oración a través de Zoom. Si tenés peticiones de oración, no dudes en escribirnos, que ahí vamos a estar para acompañarte con nuestra oración. Y algunas veces por mes nos reunimos de manera presencial en Capital y en Florencio Varela para compartir un tiempo muy agradable, también con cosas ricas, porque eso no puede faltar. Así que bueno, cuando quieras sumarte, no dudes en escribirnos por este medio, en nuestras redes, para que podamos acompañarte. Tengas una bendecida semana. Dios te bendiga.